El grito rasgó el vacío y entonces la dimensión entera se hizo pedazos. Nadie jamás pensó que el poder divino pudiese ser quebrado, pero tú fuiste testigo de lo imposible. Siglos antes, en las sombras de un cosmos olvidado, un clan Otsutsuki renegado vagaba en completo exilio. Eran pocos, cazados por sus propios hermanos, pero albergaban una ambición que quemaba más que 1000 soles. Querían trascender la existencia. No se trataba de dominar planetas o absorbir chakras, colega. Sucederá por algo mucho más. Buscaban la esencia, la fuente de todo poder, el origen de la creación que hasta los ancianos Otsutsuki temían siquiera susurrar. Vas a entender por qué. En una cueva olvidada, donde la gravedad distorsionaba la realidad y el aire olía a tiempo puro, la líder, Kaguya-sama, sí, has oído bien, la ancestro, lo encontró. Un pergamino. No era de papel, sino de un material estelar que pulsaba luz propia, y sentiste un escalofrío solo con mirarlo. Dentro de él, diagramas cósmicos y símbolos olvidados detallaban la fusión primordial. No era solo una técnica, colega, era un rito, un camino para trascender la propia existencia Otsutsuki, para convertirse en un dios creador. Pero el precio, el precio sería inimaginable, y ya estás sintiendo la tensión, ¿verdad? El grupo renegado tembló, no de miedo, sino de excitación. El descubrimiento era peligroso, y el secreto, vital. Se retiraron aún más profundo en las sombras, planeando cada etapa del ritual con una precisión quirúrgica, porque un error sería el fin de todo para ellos. Ese pergamino no era solo poder, era su única oportunidad de redención, de gloria, de cambiar las tornas contra el destino. Si fallaban, serían aniquilados. Si eran descubiertos, el cosmos entero vendría para impedírselos. El riesgo era total. Los preparativos llevaron eones. Energía recolectada de miles de millones de almas, dimensiones sacrificadas. Puedes imaginar su sacrificio, el terror en los ojos de aquellos que fueron consumidos. Y a cada paso, el poder prohibido más cerca de ser liberado. Finalmente, el lugar del ritual estaba listo. Un vacío pulsante, un portal hacia la nada, o hacia todo. Kaguya-sama estaba al frente, y la oscuridad a su alrededor se volvió más pesada, como si el universo contuviera la respiración. La primera runa fue activada, y entonces el silencio cayó sobre el vacío, denso y opresor. No era el fin, colega, era el comienzo de algo grande y terrible, y la verdadera tormenta estaba a punto de desatarse sobre toda la existencia. El silencio que cayó sobre el vacío no duró mucho, colega. Fue roto por un rugido estruendoso, un sonido gutural que parecía venir del propio tejido del cosmos. Era el grito agonizante del universo siendo forzado a obedecer. La primera runa exigía un precio innegociable, y Kaguya-sama no dudó en cumplir. Un portal negro, pulsando con energía distorsionada, rasgó la realidad justo ahí en el centro del ritual. De dentro, emergió la prueba de la crueldad Otsutsuki, y sentiste el frío. Prisioneros Otsutsuki, de clanes rivales que fueron capturados a la fuerza, ahora eran arrastrados al borde del abismo. Sus ojos vacíos no mostraban miedo, sino una resignación terrible ante el destino. Serían las víctimas de la ambición de Kaguya-sama, una fusión forzada y macabra. Kaguya-sama levantó la mano, y con un gesto implacable, los arrojó uno por uno dentro de la grieta abismal. Un grito final, casi inaudible en medio de la cacofonía cósmica, marcó el sacrificio brutal. El portal se cerró, sellando la unión forzada y su destino para siempre. La energía que burbujeó de allí era una locura, colega. No era solo chakra común, sino la esencia divina de dos clanes Otsutsuki, fusionada con la fuerza bruta de la necesidad. El aire del vacío se volvió denso, oliendo a estrellas quemadas y una muerte profunda. Pero había algo mal, y sentiste el presentimiento agobiante que cortaba el aire. La energía no se unía en armonía, sino que se contorsionaba, se repelía con una furia cósmica indomable. No era la fusión controlada que Kaguya-sama planeó para sus hermanos renegados. Un grito de desesperación irrumpió de Kaguya-sama, cortando el ruido de las dimensiones. El ritual se estaba deshaciendo, escapando de su control absoluto justo delante de ella. La fusión primordial, que debería crear un nuevo dios, se transformaba en una anomalía caótica. El poder era demasiado, incontrolable y bruto. La explosión no fue de luz, como se esperaría de un nacimiento divino, colega. Fue de un vacío aún más profundo, una ausencia de todo que parecía succionar la propia existencia del universo. La realidad circundante se encogió, y el tiempo pareció parar por un instante eterno. En el centro de aquel caos implosivo, algo pulsaba con vida propia. Era pequeño, colega, del tamaño de una perla negra y lisa, pero irradiaba una energía tan intensa que hacía temblar al universo entero en silencio. Era una semilla,
cargada de un poder inimaginable. Esa semilla no era el dios perfecto que Kaguya-sama quería desesperadamente. Era una aberración, el resultado de una fusión fallida, pero que logró concentrar toda la fuerza primordial en un único punto. Un poder que ni siquiera ella podía comprender completamente. Sentiste la distorsión en el aire. La intención era crear un dios creador perfecto, una entidad por encima de todo. En vez de eso, nació una abominación divina, un núcleo de poder sin forma definida, adormecido, pero con una presencia avasalladora, con la capacidad latente de reescribir la propia existencia del cosmos. Esa semilla era una amenaza mayor que cualquier cosa que los Otsutsuki ya hubieran enfrentado. El precio del fracaso de la fusión era una bomba de relojería cósmica, y la verdadera tormenta estaba apenas comenzando. Esa semilla, Olega, no se quedó mucho tiempo en el vacío. Fue expelida con una fuerza brutal, rasgando el tejido de la realidad como un proyectil cósmico. Su caída fue un rastro de luz negra y estrellas distorsionadas, un agujero que engullía la existencia por donde pasaba. Nadie podía parar aquello, porque era la propia esencia de un poder prohibido, descontrolado y devastador. A través de múltiples planos y dimensiones distantes, la semilla viajó. Rompió barreras espaciotemporales, quemó atmósferas desconocidas, porque su viaje era un capricho del destino, un accidente cósmico de proporciones gigantescas. Y entonces encontró su camino. Caería en un planeta cubierto de verde vibrante y ríos cristalinos, un mundo al que llamaban Tierra. Más específicamente, en ruinas antiguas y olvidadas, donde el tiempo había parado de verdad. En un rincón de ese mundo, había un chico, huérfano, quizás de unos 13 años, y notaría su mirada, tan vacía como el cosmos que Kaguya-sama había distorsionado. Pero había algo en él, una sensibilidad oculta, una resonancia con lo que no era material. Vagaba entre los escombros de aquella civilización perdida, y sentiste la tristeza en el aire junto con él. Pero entonces, una energía extraña comenzó a pulsar en su interior, una llamada primal, algo que nunca había sentido antes en toda su vida solitaria. Era una melodía de chakra, pero no cualquier chakra, colega. Era una sinfonía divina, que lo arrastraba con una fuerza absurda, directo al corazón de las ruinas. Podías ver el sudor frío goteando por su rostro, la desesperación y la curiosidad mezclándose. Siguió aquella voz interior, saltando entre bloques de piedra gigantes y paredes desmoronadas, y el suelo temblaba levemente bajo sus pies. El olor a tierra mojada y piedra antigua se mezclaba con el olor metálico de la energía que se intensificaba. Allí, en medio de un templo en ruinas, envuelta en musgo y el polvo de siglos, estaba ella, la semilla negra y lisa, pulsando con un brillo suave, casi imperceptible. Pero él la veía, él sentía su magnitud incomprensible. Sus dedos tocaron la superficie gélida y al mismo tiempo cálida de la semilla, y el mundo entero se paró. Una ola de chakra invadió su cuerpo, no destruyéndolo, sino llenando cada fibra de su ser con un poder que ni siquiera podía soñar. No era solo un objeto que había encontrado, colega, era un catalizador. Y el toque de aquel huérfano sellaba el destino de todo el planeta, porque la semilla había finalmente encontrado su recipiente perfecto. El toque de la semilla fue como un choque eléctrico, colega, pero no dolió. Una ola de energía pura invadió el cuerpo del chico, corriendo por sus venas como un río de fuego y hielo al mismo tiempo, y su piel pulsó con un brillo oscuro, casi imperceptible, que solo tú notarías. No era solo una sensación, sino una fusión. La semilla no fue absorbida, se disolvió en él, partícula por partícula, y cada átomo del cuerpo del huérfano vibró. Sintió la sangre hervir, la mente expandirse y el corazón dispararse a un ritmo cósmico, algo extraño. Susurros resonaron en su mente. Eran voces de un tiempo olvidado, de civilizaciones extintas y de estrellas distantes, y un conocimiento arcaico brotó en su cerebro de golpe. Vio imágenes rápidas de mundos naciendo y muriendo, sintió la gravedad de galaxias enteras, y el peso de la verdad era aplastante. Sus ojos ya no eran los mismos, colega. Un brillo sutil, casi iridiscente, surgió en sus pupilas, y la energía que la semilla liberó ahora parecía manifestarse. El aire a su alrededor centelleaba, distorsionando levemente la luz, y una aura invisible de poder lo envolvía, densa y fría. Pero junto con el poder vino algo más. Aún, una sed primal e insaciable de energía, de más chakra, de más fuerza, y crecía dentro de él como un parásito cósmico. Era un vacío que nada parecía llenar, una sensación nueva y aterradora, y sentirías la urgencia de ello. Intentó resistir, colega, intentó alejar esa sensación. El chico no entendía lo que estaba pasando, pero sabía que aquella hambre era peligrosa, una amenaza a su propia esencia. Era como si su cuerpo ya no fuera suyo, sino un recipiente para algo más allá,
y la lucha era interna. El conocimiento cósmico continuó fluyendo, pero ahora venía con un coste. Veía el poder de la creación, pero también la destrucción que lo acompañaba, y entendió que esa semilla no era solo una dádiva, era una maldición, y pronto, esa maldición le pasaría una factura alta. Un movimiento inconsciente de la mano y una piedra gigante a su lado levitó. No con fuerza, sino con una naturalidad asombrosa, como si obedeciera a una orden muda del chico, y entonces cayó sin hacer ruido. No quería, pero el poder ya se manifestaba, bruto y sin control. Y entonces, una visión clara. Kaguya-sama la vio, no como en un sueño, sino con una claridad brutal. Sintió su ambición, el dolor de los Otsutsuki sacrificados, y la verdad sobre el origen de la semilla se reveló. Era el legado de un error cósmico. La transformación era irreversible. Colega, su mente ya no pensaba solo en sí, sino en energía, en absorber, en dominar. El vacío de ser huérfano fue sustituido por un vacío de poder, y el chico estaba perdiéndose, convirtiéndose en algo más, algo peligroso. El hambre, la sed de poder, ya no era una sugerencia, sino una orden dentro de él. Era un impulso irrefrenable que exigía más, y sabía lo que tenía que hacer para saciarla, porque la semilla ahora lo guiaba hacia la próxima etapa, sin vuelta atrás. En el momento exacto en que los dedos del chico tocaron la semilla, una pulsación brutal resonó por todas las dimensiones, rasgando el silencio cósmico. Lejos de allí, en un plano superior donde solo los verdaderos ancianos Otsutsuki residían, se sintió la perturbación. No era un temblor común, sino un eco profundo de la fusión prohibida que pensaron haber sellado para siempre. Los ojos de un Otsutsuki de edad milenaria, con un Byakugan que parecía ver a través del propio tiempo, se abrieron de par en par. No podía creerlo. Aquel poder, lo reconocía, pero estaba alterado, distorsionado, y mucho más bruto de lo esperado. El Consejo de Ancianos se reunió en un salón flotante, hecho de luz estelar congelada. La aura de poder allí era tan aplastante que sentirías el peso de 1000 eras sobre tus hombros. La noticia se extendió como la pólvora. La semilla estaba activa, pero lo que nació no fue el dios que Kaguya-sama soñó. Era una abominación, colega, una masa de poder primigenio ligada a un recipiente desconocido. Una anomalía que amenazaba el equilibrio cósmico de una forma que ellos nunca habían previsto. Era una plaga, un cáncer que necesitaba ser extirpado antes de que se extendiera. Sabían que esta nueva entidad tenía el potencial de destruir y reescribir la realidad, y no podían permitir que cayera en manos equivocadas. Sientes el peligro inminente. La orden fue implacable: recuperar o aniquilar. No había término medio, porque el fallo de Kaguya-sama había creado un monstruo, y ahora ellos eran los únicos capaces de contenerlo. La supervivencia de la existencia dependía de ello, y entiendes la gravedad de la situación. Un equipo de élite fue montado, la punta de lanza de los Otsutsuki, guerreros de poder incomparable y habilidades dimensionales. Estaban listos para cazar la aberración por cualquier planeta, cualquier dimensión, hasta los confines del universo. La cacería comenzó inmediatamente. Rastreaban la firma energética de la semilla, una cicatriz cósmica que a cada segundo se volvía más fuerte, más palpable. El camino llevaba a un pequeño planeta azul, un lugar insignificante para ellos. La Tierra, un mundo vibrante y desconocido, era el objetivo, donde la semilla había aterrizado y donde el poder prohibido estaba despertando en un chico inocente. Estaban llegando, y podía sentir la tensión en el aire, el destino sellado. La tormenta estaba a punto de alcanzar la Tierra, colega. Los Otsutsuki originales venían con una furia divina, y el chico, que apenas entendía el poder que lo poseía, estaba a punto de enfrentar a un enemigo que ni siquiera soñaba que existía. El toque de la semilla era una furia dentro de él, colega, y el chico ya no podía contenerse. El poder primordial que había absorbido explotó de su cuerpo, rasgando el aire con un grito invisible de energía. Una onda expansiva brutal se extendió desde las ruinas, no solo destruyendo las piedras antiguas, sino pulverizando el suelo y los árboles de alrededor. El verde vibrante del planeta se volvió gris en segundos, y sentirías el dolor de la tierra allí. Cayó de rodillas, el cuerpo temblando en espasmos incontrolables, la boca abierta en un grito mudo de horror. No era él quien hacía aquello, sino la semilla, que ahora comandaba sus músculos, forzando la liberación de aquel poder bruto. El hambre que la semilla trajo era un monstruo, colega, un vacío que exigía ser llenado, y con cada explosión, la energía regresaba, amplificada, distorsionando más la mente del chico. Veía más, pero entendía menos, y su cordura se estaba desvaneciendo. Entonces, un brillo oscuro, casi imperceptible, comenzó a emanar de sus ojos y de la piel. No era un brillo de vida,
sino de pura destrucción, y el aire a su alrededor pulsaba con una energía tan densa que los animales cercanos cayeron muertos. Las ondas de energía se volvieron más constantes, más fuertes, colega. Atraviesaban continentes, rasgando montañas y abriendo grietas profundas en la corteza terrestre. El mundo entero comenzó a sentir el impacto de esta abominación despertando. Ciudades distantes temblaron, y podías ver el terror en los ojos de la gente mientras el cielo se oscurecía, no con nubes, sino con el polvo cósmico de todo lo que era aniquilado. El chico ya no era una amenaza local, sino una catástrofe global. Su mente, ya frágil por la soledad, se convirtió en un torbellino de susurros Otsutsuki, de órdenes para destruir y absorber. El poder divino de la semilla lo dominaba, y la conciencia del chico se ahogaba en un mar de furia y hambre cósmica. Levantó las manos, pero ya no era un gesto humano. Era una fuerza de la naturaleza, un impulso incontrolable, y de sus dedos brotó un rayo negro de energía que perforó el cielo, alcanzando la propia estratosfera. El planeta estaba en agonía, colega, y no había quien pudiera parar aquello. El chico, ahora un mero títere de la semilla, estaba a punto de liberar un ataque que podría reescribir la geografía del mundo, para siempre. Lejos de allí, en los confines del espacio, la nave de los ancianos Otsutsuki aceleró. Sintieron la explosión, el ápice de la locura, y supieron, el recipiente estaba totalmente perdido, y la intervención se volvía urgente. El próximo ataque de la semilla sería el golpe final para una civilización entera, y los Otsutsuki estaban a meros momentos de presenciar al monstruo que ellos mismos crearon, a punto de aniquilar todo a su paso. El planeta estaba en agonía, colega, y no había quien pudiera parar aquello. Pero justo cuando el rayo negro iba a pulverizar el continente, un destello blanco rasgó el cielo, y una barrera invisible se materializó, bloqueando el golpe. La nave de los Otsutsuki ancianos, una fortaleza viva de energía cósmica, surgió en el horizonte. No era un ataque, sino una intercepción perfectamente calculada. Y sentiste el alivio, un respiro para la Tierra que estaba al borde del apocalipsis. Desde dentro de la nave, figuras majestuosas descendieron, envueltas en auras que distorsionaban la luz. Eran los guardianes de la existencia, los más poderosos entre los Otsutsuki, con ojos que veían el alma de las dimensiones. Vinieron para detener la abominación. El chico, aún un títere de la semilla, sintió la presencia de ellos. Una furia primordial explotó dentro de su pecho, un desafío instintivo a aquellos que intentaban controlarlo. Su cuerpo comenzó a brillar con una luz aún más intensa, más destructiva. Pero los Otsutsuki no retrocedieron, colega. Se acercaron con una calma terrorífica, liberando sellos de contención que eran invisibles, pero palpables. Las energías cósmicas chocaron, creando una tormenta que engullía el sonido, y sentirías la presión en el aire. El cuerpo del chico, ya sobrecargado, no aguantó más. Aquella presión doble, externa e interna, fue el catalizador. No explotó, colega, IMP lo odió, desintegrándose en millones de partículas de luz y tinieblas que giraban en un vórtice perfecto. Fue una metamorfosis brutal. Las partículas no se disiparon, se recompusieron, se reformaron en algo nuevo, algo que trascendía la forma humana. El aire se llenó de un olor a éter y poder puro, y los Otsutsuki se detuvieron, chocados. En el centro de aquel vórtice, surgió una figura. Ya no era el chico, sino una entidad de luz y sombras, con ojos que parecían contener galaxias enteras. Su forma era fluida, indescriptible, un dios de la creación nacido del caos y la desesperación, y sentiste el poder avasallador. El hambre que la semilla trajo, la sed de poder, no desapareció, sino que se transformó. Ahora era un deseo controlable, una intención cósmica de absorber y ordenar la existencia, no de destruirla ciegamente. El propósito del ser era desconocido. Los Otsutsuki, por su parte, bajaron la guardia. Ya no había un monstruo que cazar, sino una nueva deidad, una anomalía que alteraba las propias reglas del universo. No podían luchar contra la creación, porque ella los había superado completamente. La nueva entidad levantó una mano, y un rayo de energía no destruyó, sino que reconstruyó una montaña que había sido pulverizada. No era una amenaza, colega, era una señal. Un propósito recién descubierto de equilibrio cósmico, y la saga estaba apenas comenzando. Y colega, si te ha molado este viaje cósmico y quieres saber a dónde va a llevar esta nueva entidad al universo, entonces deja tu like y suscríbete al canal, para no perderte el próximo video que está llegando con nuevas aventuras.